Muy buenas noches. Yo soy Lady Kaboom y les doy la bienvenida a Perturbador, donde los monstruos no salen de la ficción, sino del expediente. Aquí el horror es real y tiene nombre. Hoy, en Perturbador, el doctor Alfredo Baggi, el Hannibal Lecter mexicano. Comenzamos. La bata está impecable, blanca, tan blanca que casi lastima la vista bajo la luz fría del quirófano. El aire huele a desinfectante, ese aroma punzante que se mete por la nariz y raspa la garganta, mezclado con algo más profundo, más denso, un rastro metálico que permanece aunque nadie lo nombre. Sangre, vieja, seca, adherida a los recuerdos del lugar. Hay un solo sonido constante, un zumbido bajo, eléctrico, como si el edificio respirara. A lo lejos, pasos, lentos, medidos, firmes. Un médico camina por el pasillo. Su figura es recta, su mirada tranquila, sus manos firmes. Manos que han salvado vidas. Manos que han detenido hemorragias, que han saturado carne abierta, que han devuelto la esperanza a familiares enteras. Un hombre respetado, un hombre confiable, un hombre necesario. Y sin embargo, hay algo en la manera en que observa. Una pausa que dura un segundo más de lo normal. Un silencio que no encaja. Como si detrás de esa calma hubiera otra cosa. Algo que no pertenece a ese lugar. Limpio, ordenado, clínico. Porque los hospitales están hechos para curar, pero también para ocultar. Las paredes guardan secretos. Las camillas han sentido el peso de cuerpos que no siempre salen vivos. Y hay momentos, pequeños, casi invisibles, donde la línea entre salvar y destruir se vuelve peligrosamente delgada. Ahora imagina esto. Ese mismo hombre, con esa misma bata, con esas mismas manos expertas, solo, sin testigos, sin supervisión, sin nadie que cuestione lo que hace. El sonido del metal al chocar entre sí. Instrumentos quirúrgicos alineados con precisión, brillando bajo una luz que no parpadea. El frío del acero tocando la piel. La respiración contenida en un espacio cerrado. Y entonces, silencio. Un silencio distinto. No es el silencio de la calma. Es el silencio que aparece cuando algo ya no tiene regreso. Porque hay historias que no comienzan con un grito. Comienzan con confianza, con una consulta, con una conversación, con una puerta que se cierra suavemente. Y del otro lado algo cambia. Alfredo Ballí no era un desconocido, no era una sombra en un callejón ni un rostro oculto en la oscuridad. Era un médico, un hombre preparado, educado, parte de una sociedad que lo respetaba, que lo escuchaba, que lo necesitaba. Y eso es lo que lo hace más difícil de entender. Porque cuando pensamos en monstruos, imaginamos otra cosa. Algo evidente, algo grotesco, algo que se anuncia con violencia desde el primer momento. Pero no todos los monstruos parecen monstruos. Algunos sonríen, algunos saludan, algunos usan bata blanca. Y lo más inquietante es que pueden estar frente a ti sin que lo notes. En este caso no estamos hablando de una leyenda. No es un susurro que se deformó con el tiempo. Es real. Tiene nombre, tiene rostro, tiene historia.
Y esa historia está marcada por un momento en el que todo lo que debía proteger se convirtió en lo que destruyó. Hay decisiones que duran segundos, pero dejan huellas que nunca desaparecen. Y hay personas que cruzan una línea invisible y jamás regresan. A partir de ese punto ya no hay médico, solo queda algo más. Algo que entiende el cuerpo humano, pero ha dejado de ver humanidad en él. Y quizá lo más perturbador de todo esto no es lo que hizo, sino lo que fue capaz de seguir siendo después. Porque algunas historias no terminan cuando deberían. Algunas simplemente cambian de forma y continúan en silencio. El hombre antes del crimen. El día comienza antes de que el sol toque completamente las ventanas. La luz entra débil, filtrada por cortinas delgadas que dejan pasar un tono grisáceo, casi enfermizo. El aire aún está frío. Hay humedad, una mezcla leve entre ropa limpia y ese olor persistente a casa habitada. Café, madera, algo guardado demasiado tiempo. Alfredo Ballí ya está despierto. No hay prisa en sus movimientos. Todo es metódico, preciso. Se levanta, camina descalzo sobre el piso frío, cada paso apenas audible. No hay distracciones, no hay titubeos, solo rutina. En el espejo su reflejo devuelve la imagen de un hombre común. Cabello bien acomodado, rostro sereno, ojos difíciles de leer. No hay nada en él que alerte, nada que incomode. Y eso es exactamente lo que lo hace encajar. Porque su vida, antes de todo, era exactamente eso, encajar. En el exterior, el mundo ya comienza a moverse. El sonido lejano de autos, puertas abriéndose, voces que se cruzan sin detenerse. La ciudad respira, ajena a lo que guarda dentro de algunas de sus casas. Minutos después, la bata vuelve a aparecer. Bata blanca, impecable, plancha perfecta, sin arrugas, sin manchas. Al ponérsela, hay un cambio casi imperceptible pero real, como si ese pedazo de tela no solo cubriera su cuerpo, sino que le otorgara algo más. Autoridad, confianza, acceso. El hospital lo recibe con ese mismo olor constante, penetrante, que mezcla químicos, metal y vida sostenida artificialmente. Los pasillos están iluminados con luces blancas que no descansan. Todo parece demasiado limpio, demasiado controlado. Pero debajo de esa superficie siempre hay algo más. Las suelas de los zapatos resuenan suavemente sobre el piso pulido. En cada habitación hay historias, algunas de alivio, otras de desesperación. Y él se mueve entre ellas como si nada lo tocara realmente. Paciente tras paciente. Un hombre con dolor en el abdomen, una mujer con fiebre persistente, un niño que no deja de llorar. Las manos de Ballí trabajan con seguridad. No dudan, no tiemblan. Exploran, presionan, revisan. Carne, piel, hueso. Todo es comprendido como un sistema, un mecanismo. Algo que puede arreglarse o no. Los pacientes lo miran con algo más que confianza, lo miran con necesidad, porque en ese lugar él representa algo muy específico, una solución. Y esa percepción es poderosa. Las voces en los pasillos lo reconocen. ¡Guau! Es que es muy buen médico. Ese doctor es muy profesional. Siempre sabe qué hacer. Palabras que se repiten, que se instalan, que construyen una imagen,
una reputación. Pero la reputación es una superficie y las superficies pueden ocultar. En la sala de descanso, el ambiente cambia ligeramente. El olor es distinto. Huele a café recalentado, a papel, a sudor leve. Se escuchan conversaciones a media voz, risas cortas, comentarios rápidos que desaparecen tan pronto como llegan. Ballí se sienta, observa, escucha. No participa demasiado. Hay algo en su forma de estar que no es ausencia, pero tampoco es cercanía, como si siempre hubiera una distancia invisible entre él y los demás. Una barrera que nadie señala, pero que está ahí. Sus ojos recorren el lugar sin detenerse demasiado en nada. Todo entra, pero no todo se queda. El tiempo avanza. Horas que se repiten con pequeñas variaciones. Casos distintos, procedimientos similares. El sonido del metal al ser colocado en bandejas. El roce de guantes ajustándose sobre la piel. El susurro de instrucciones clínicas. Y en medio de todo eso, calma. Una calma que vista desde afuera es admirable. Pero cuando se observa más de cerca, cuando se sostiene la mirada un poco más de lo normal, puede volverse inquietante. Porque no es una calma emocional, es otra cosa. Es control. Y el control, cuando es absoluto, puede transformarse. En algún punto del día hay un momento de silencio más profundo. Un espacio sin pacientes, sin voces. Solo él. Y el entorno. El aire se siente más denso, más pesado. El sonido del mundo exterior se apaga levemente, como si el lugar estuviera aislado. Sus manos descansan sobre una superficie fría, acero, limpio e inerte. Pero no hay distracción en su mirada, no hay cansancio evidente, solo una especie de concentración que no termina cuando debería, como si algo dentro de él continuara trabajando, incluso cuando no hay tarea. Eso no se comenta, no se percibe como amenaza, porque nadie está buscando encontrar algo extraño en alguien que cumple con todo lo esperado. Ese es el punto. La normalidad protege, la rutina disimula y la confianza ciega. Alfredo Ballí era parte de ese sistema, un engranaje funcional, un rostro más dentro de un entorno donde todos cumplen un rol. Y sin embargo, hay detalles, pequeños, sutiles, casi invisibles. La forma en que observa demasiado tiempo, la manera en que el silencio no le incomoda, esa falta de reacción emocional que en otros sería evidente. Pero aquí pasa desapercibida, porque el contexto lo justifica, porque es un médico, porque sabe lo que hace, porque confían en él. Y esa confianza es absoluta. Pacientes que entregan su cuerpo sin cuestionar. Familias que depositan esperanza en sus decisiones. Colegas que no dudan de su criterio. Todo está alineado, todo está en orden, todo parece perfecto. Y es precisamente en ese tipo de escenarios donde algo puede crecer sin ser visto, sin ser detenido, sin ser siquiera sospechado. Porque el verdadero problema no es cuando algo se rompe de inmediato, es cuando algo comienza a desviarse lentamente, en silencio, sin dejar huellas visibles. Alfredo Ballí no era un hombre fuera de lugar, era exactamente lo contrario. Y tal vez eso fue lo que permitió que lo que vendría después fuera posible. Porque antes del crimen no había gritos, no había caos, no había señales evidentes, solo rutina, confianza y una calma
que absolutamente nadie cuestionó. La relación que nadie entendía. Hay relaciones que no comienzan con intensidad. No hay declaraciones grandiosas, no hay escenas que llamen la atención. Empiezan como todo lo demás, con una conversación, con una coincidencia, con una presencia que al inicio no parece distinta a cualquier otra. El entorno es cotidiano, un consultorio, una sala con sillas alineadas, el aire cargado con ese olor constante antiséptico mezclado con perfume barato y ropa húmeda por el calor. Afuera el ruido de la ciudad sigue su curso, indiferente. Adentro el tiempo se comporta diferente. Las miradas duran un poco más, las palabras se repiten, las visitas se vuelven frecuentes. La víctima entra en escena sin que nadie lo note como algo importante. No hay una alarma, no hay un cambio brusco, solo una interacción más. Pero hay algo en la forma en que se establece esa relación que no encaja del todo. Alfredo Ballí observa, no como un médico que evalúa síntomas, sino como alguien que registra, que analiza, que guarda cada gesto, cada respuesta, cada silencio. La otra persona, en cambio, confía, porque eso es lo que se espera. Confianza en la voz que explica, en las manos que examinan, en la figura que representa conocimiento. Y en ese intercambio, algo comienza a inclinarse. La relación deja de ser simétrica, poco a poco, sin ruido. Hay una cercanía que no está justificada del todo. Conversaciones que se extienden más allá de lo necesario. Preguntas que ya no pertenecen al ámbito clínico. Pero nada es lo suficientemente evidente como para detenerlo, porque todo está envuelto en normalidad, en apariencia. El contacto se vuelve constante, frecuente, casi inevitable. Y en medio de esa repetición surge algo más oscuro. No es afecto, no es empatía, es otra cosa, algo que no busca compartir, sino poseer. La obsesión no llega de golpe, se construye con pequeños detalles, con pensamientos que regresan una y otra vez, con una necesidad creciente de presencia, de cercanía, de control. Ballí no pierde la calma. No hay arrebatos visibles, pero hay una tensión interna que comienza a crecer. Silenciosa, ordenada, peligrosa, porque no se desborda, se acumula. La víctima comienza a ocupar un espacio distinto. Ya no es solo una persona, se convierte en algo más dentro de su mente. Un punto fijo, una idea recurrente, algo que debe mantenerse bajo control. Y ahí es donde la relación cambia. Las decisiones ya no se toman desde la lógica médica, sino desde una necesidad que no se expresa, pero que se siente. Hay momentos en los que el ambiente se vuelve más denso, el aire pesa, las palabras se vuelven más cortas, más medidas, como si algo estuviera a punto de romperse, pero nunca lo hiciera del todo. Todavía. La otra persona percibe algo, no con claridad, pero lo siente. Una incomodidad leve, difícil de explicar, como cuando alguien te observa desde demasiado tiempo y no sabes por qué, pero no hay evidencia, no hay razón suficiente para detener el vínculo, porque en apariencia todo sigue siendo dentro de lo aceptable. Y eso es lo más inquietante. La línea no se cruza de forma evidente, se difumina, se estira, se adapta, hasta que deja de existir. Ballí comienza a establecer límites, pero no para proteger, sino para definir territorio. Pequeñas decisiones, pequeños cambios, una palabra aquí, una omisión allá. Control. No directo, no violento, pero presente. Siempre presente.
El entorno sigue funcionando con normalidad. El hospital no cambia. Los pasillos siguen iluminados, las voces continúan. Nadie percibe lo que se está formando, porque no hay gritos, no hay conflictos abiertos, solo una relación que se está deformando desde dentro, una obsesión que tiene algo particular. No necesita ser evidente para ser real. Se instala, crece, se alimenta de lo cotidiano y cuando alcanza cierto punto ya no se puede deshacer. La víctima sigue ahí, dentro de ese espacio, dentro de esa dinámica, sin saber completamente en qué se ha convertido. Porque desde afuera nada parece distinto, pero desde adentro todo ha cambiado. Hay una mirada que ya no es profesional, hay una presencia que ya no es neutral, hay una intención que ya no es clara. Y sin embargo todo continúa, día tras día, como si nada, como si la rutina fuera suficiente para ocultarlo todo. Pero no lo es, nunca lo es, porque lo que se acumula en silencio eventualmente encuentra una forma de salir. Y cuando lo hace, no lo hace con dudas, lo hace con decisión, lo hace con una claridad que ya no puede detenerse. La relación que nadie entendía no era incomprensible por compleja, sino porque nadie estaba mirando donde debía, porque confiaron, porque asumieron, porque nunca imaginaron que algo así pudiera formarse en un lugar donde todo debería estar bajo control. Y esa confianza, esa misma confianza, es la que permitió que la obsesión creciera sin resistencia, sin límites, sin testigos, hasta convertirse en algo que ya no podía sostenerse dentro de la normalidad, algo que necesitaba otro desenlace. La noche del crimen. La noche no tiene nada de especial al principio. El aire es pesado, húmedo, con ese olor denso que se queda pegado en la piel. La ciudad sigue viva allá afuera, pero aquí todo parece más lento, más contenido. La luz es artificial, fría, blanca. No hay ventanas abiertas, no hay corriente de aire. Solo un espacio cerrado, donde cada sonido se escucha más fuerte de lo que debería. Un reloj marca el paso del tiempo con un tic-tac constante, casi irritante. Y en medio de ese silencio controlado están ellos. No hay testigos, no hay interrupciones, solo una presencia frente a la otra. La conversación, si es que existe, es corta, fragmentada, sin importancia. Porque lo que ocurre no depende de palabras, depende de algo que ya venía formándose desde antes, mucho antes. Ballí está tranquilo, demasiado. Sus movimientos no son bruscos, no hay ansiedad visible, hay control. Un control que no nace en ese momento, sino que ya estaba ahí, esperando. Las manos, esas mismas manos que han curado, que han tocado con precisión, que han sido recibidas con confianza, ahora se mueven distinto. No tiemblan, no dudan. El ambiente cambia. No de golpe, sino como cuando el aire se vuelve más denso sin que uno lo note demasiado. La víctima percibe algo. Tal vez no lo entiende, pero lo siente. Una incomodidad, un silencio que pesa, una pausa que no debería estar ahí. Y entonces sucede. No hay anuncio, no hay advertencia, solo un momento en el que todo se rompe. El sonido es seco, breve, un golpe que no pertenece a ese espacio. El cuerpo reacciona, instinto puro, pero la reacción llega tarde, porque quien está frente a él ya tomó la decisión y no hay vuelta atrás.
La violencia no es descontrolada. No hay caos, no hay desesperación. Eso es lo que la hace más inquietante. Es precisa, dirigida, casi quirúrgica, como si cada movimiento tuviera un propósito claro. El aire cambia, el olor también. Ese rastro metálico se intensifica, se vuelve más presente, más real. La respiración se corta, se vuelve irregular. Hay lucha, breve, desesperada, pero inútil. Porque la diferencia ya no es física, es mental. Uno intenta sobrevivir, el otro ya decidió que no. Y en ese punto el tiempo se distorsiona. Los segundos se alargan, los sonidos se apagan. Solo queda el cuerpo, la tensión, el peso y luego silencio. Un silencio absoluto, pesado, irreversible. El cuerpo ya no responde. La resistencia desaparece. Todo se detiene. Pero Ballí no. Ballí permanece ahí, de pie, observando, sin prisa, sin alteración visible. Como si lo que acababa de ocurrir no hubiera sido un acto de violencia, sino una acción más, un proceso. El entorno no cambia. Las paredes siguen ahí. La luz sigue encendida. El reloj continúa marcando el tiempo. Pero algo ya no está. Algo que no puede recuperarse. Y eso se siente. Se instala en el espacio como una presencia invisible. El cuerpo yace inmóvil, pesado, inerte. La piel pierde tensión. El calor comienza a disiparse lentamente. Y en medio de todo eso, Ballí se acerca. No con urgencia, no con nerviosismo, sino con una calma que resulta incorrecta. Sus manos vuelven a tocar, pero ya no hay respuesta, no hay reacción, solo materia, solo estructura. El conocimiento que antes servía para salvar, ahora se enfrenta a algo distinto, a un cuerpo que ya no necesita ayuda, a un cuerpo que ya no puede ser devuelto. Y sin embargo lo observa, lo analiza, como si todavía hubiera algo que hacer. Pero no lo hay. Lo que ocurrió ya está hecho. La noche sigue avanzando. Afuera nadie sabe, nadie escucha, nadie imagina. Porque este tipo de actos no hacen ruido en el mundo exterior. Se quedan contenidos, encerrados, ocultos. Y eso es lo que los vuelve más perturbadores. No el acto en sí, sino el hecho de que pudo suceder sin que nadie lo detuviera, sin que nadie lo sospechara. Dentro de ese espacio, el tiempo sigue su curso, pero ya no es el mismo. Algo se ha quebrado y no hay forma de reconstruirlo. Ballí permanece, en silencio, con esa misma calma que lo definía. Pero ahora, esa calma tiene otro peso, otra carga, algo que ya no puede ocultarse aunque nadie lo esté viendo. La noche del crimen no termina cuando el cuerpo deja de moverse. Termina cuando todo queda en absoluto silencio, cuando ya no hay nada que hacer, cuando la realidad se impone. Y aún así, algo en él no parece haber cambiado. El desmembramiento. El silencio no desaparece, se transforma. Ya no es el silencio del acto, es otro, más denso, más espeso, más difícil de sostener. El cuerpo sigue ahí, inmóvil, pesado. La piel ha comenzado a enfriarse, no de inmediato, pero lo suficiente para que el contacto sea distinto, menos humano, más distante. El aire se vuelve más cargado. El olor metálico se intensifica. Se mezcla con algo más orgánico, más profundo. Una presencia que no se ve, pero se percibe en cada respiración. Y en medio de ese ambiente,
Alfredo Ballino se detiene. No hay vacilación, no hay crisis. No hay ese momento de quiebre que se esperaría después de lo ocurrido. Hay continuidad, como si lo que sigue fuera parte del mismo proceso. Sus manos vuelven a moverse, pero ahora el contexto ha cambiado. Ya no hay diálogo, ya no hay resistencia, solo materia. Un cuerpo que para él ha dejado de ser una persona. Y ese cambio es imperceptible desde afuera, pero total desde adentro. El conocimiento médico no desaparece, se mantiene, preciso, activo, pero su propósito se distorsiona. Las herramientas aparecen. Metal, frío, ordenado. El sonido del acero al ser colocado sobre una superficie plana. Un eco breve, seco. Todo está en su lugar, como en cualquier procedimiento. Pero esto no es un procedimiento, aunque lo parezca. La luz cae directamente sobre el cuerpo, sin sombras y zonas ocultas, todo visible, todo expuesto. Y en esa exposición desaparece lo humano. Valle observa, no con emoción, no con conflicto, sino con esa misma concentración que antes generaba confianza. Pero ahora genera otra cosa, algo más oscuro, más difícil de nombrar. Sus manos comienzan. El contacto es firme, seguro. No hay torpeza, no hay error. Cada movimiento parece guiado por años de práctica. Pero no es práctica lo que está ocurriendo, es otra cosa. El cuerpo responde distinto. No hay defensa, no hay tensión, solo peso. Solo resistencia física sin intención. La piel cede. La estructura interna se revela. Y con ello, el olor cambia. Se vuelve más denso, más penetrante. Un olor que no se puede ignorar, que se adhiere, que invade. El ambiente se vuelve casi irrespirable. Pero él permanece. No se aparta, no se detiene. Continúa, porque ya no hay una conexión emocional que lo detenga. No hay reconocimiento del otro. Solo un objeto, un sistema. Algo que puede ser manipulado, analizado, reducido. Y eso es lo más perturbador. La deshumanización no ocurre después, ocurre aquí, en este momento. Cuando el cuerpo deja de ser alguien y se convierte en algo, el sonido cambia. Ya no es silencio absoluto. Ahora hay fricción, hay cortes, hay ese ruido sordo, difícil de describir que no debería existir en un espacio así. Y sin embargo está ahí, persistente, constante. El tiempo vuelve a distorsionarse. No hay referencia clara, no hay prisa, no hay urgencia. Solo proceso. Un proceso que avanza sin interrupciones, sin cuestionamientos. Las manos no tiemblan, no dudan, no se detienen. Y eso es lo que lo vuelve insoportable, porque no hay rastro de humanidad en lo que ocurre. No hay conflicto interno visible. No hay lucha moral, solo ejecución. El conocimiento médico se despliega completamente. Cada decisión parece calculada, cada acción pensada. No hay improvisación, no hay error evidente. Y eso transforma el acto en algo más frío, más distante, más difícil de comprender. Porque no es violencia impulsiva, es violencia controlada, estructurada, dirigida. El cuerpo deja de ser reconocible como lo que fue. Pierde forma, pierde identidad. Está fragmentado, separado y se convierte solo en partes. Y en ese punto ya no hay regreso. No hay manera de reconstruir lo que era. No hay forma de devolverle sentido. Solo queda el resultado. El espacio cambia. Ya no es solo un lugar donde ocurrió algo. Es un lugar donde algo fue transformado,
irreversiblemente. El aire se vuelve pesado, casi inmóvil. Cada respiración arrastra ese olor, ese rastro que no desaparece, que se queda, que se impregna, y va allí y continúa, hasta que no queda nada por hacer, hasta que el proceso termina, hasta que el silencio vuelve. Pero no es el mismo silencio del inicio, es otro, más profundo, más oscuro, un silencio que no oculta, sino que guarda. El cuerpo ya no es un cuerpo, es otra cosa, algo que ha sido reducido, manipulado, despojado. Y en medio de todo eso, él permanece igual, sin alteración visible, sin evidencia externa de lo ocurrido, como si nada de eso hubiera sido suficiente para romper algo dentro de él, como si esa línea ya hubiera sido cruzada antes. La noche sigue avanzando, pero dentro de ese espacio, el tiempo parece haberse detenido. Y lo que queda no es solo el acto, es la evidencia de algo más profundo, algo que no comenzó esa noche, pero que esa noche se reveló por completo. El hallazgo no ocurrió de inmediato. El mundo allá afuera sigue funcionando con normalidad. Las calles continúan llenas de pasos apresurados, las puertas se abren y se cierran, las voces se mezclan en conversaciones sin importancia. El aire circula, limpio, ajeno. Pero hay lugares donde el tiempo se queda atrapado, donde algo empieza a descomponerse en silencio. Al principio es apenas perceptible. Un olor, ligero, difícil de identificar. No es inmediato, no es evidente. Es algo que se filtra poco a poco, que se cuela por grietas invisibles, que se adhiere a las paredes, que se queda suspendido en el aire. Quien lo percibe por primera vez, duda, no lo reconoce, piensa que viene de otro lado. Puede ser basura, humedad, algo olvidado. Pero no desaparece, permanece. Y con cada hora se intensifica. Se vuelve más pesado, más denso, más imposible de ignorar. Es un olor que no permanece, digamos, inmóvil. Se mueve por todo el escenario. Es un olor que no pertenece al olor cotidiano. Es un olor que el cuerpo reconoce antes que la mente. Algo que activa una incomodidad primaria, una alerta silenciosa que se instala en el estómago, en la garganta, en la respiración. La putrefacción no llega de golpe. Avanza, lenta, inevitable. El aire cambia de textura. Se vuelve espeso, casi tangible. Cada inhalación arrastra partículas invisibles, restos, señales de algo que ya no debería estar ahí. Y entonces alguien más lo nota. Un comentario, una mirada, una duda compartida. El origen no es claro, pero ya no puede ignorarse. La comodidad desaparece y empieza a crecer la incomodidad. Se convierte poco a poco en inquietud y la inquietud en necesidad de saber. Cuando finalmente se decide revisar, el ambiente ya está cargado. Demasiado. La puerta permanece cerrada, inmóvil, como si protegiera algo o como si intentara contenerlo. El silencio alrededor es distinto, más pesado, más expectante. El primer contacto con la manija es frío, metálico. La piel lo siente, el cuerpo reacciona. Hay una pausa, un segundo en el que todo parece detenerse, como si algo intentara advertir que no se siga. Pero la puerta se abre, lentamente. El aire escapa primero. Un golpe, invisible pero inmediato. El olor
ya no es sutil, es violento. Penetra sin permiso. Se mete en la nariz, en la garganta, en los pulmones. Provoca una reacción inmediata. Rechazo, náusea, un impulso instintivo de retroceder. Pero ya es tarde. El interior queda expuesto. La luz entra y revela. Lo que antes estaba oculto ahora está ahí, presente, innegable. El espacio ya no es un lugar común, es otra cosa. El aire es denso, pesado, casi inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido, pero el proceso hubiera continuado. Hay manchas, oscuras, irregulares, superficies que ya no están limpias, texturas que no deberían estar ahí. El suelo no es el mismo, las paredes tampoco. Todo parece haber absorbido algo que no puede borrarse. El cuerpo, o lo que queda de él, ya no responde a la imagen que la mente espera. No hay una forma clara, no hay una estructura reconocible. Hay fragmentos, alteraciones, evidencia de algo que fue manipulado, transformado, reducido. Y el olor se vuelve insoportable, más fuerte, más invasivo. Se queda pegado en la piel, en la ropa, en la memoria. No desaparece, no se limpia, se queda. Y entonces las autoridades llegan. El ambiente cambia, pero no mejora. La tensión se vuelve más evidente, más estructurada, más consciente. Las voces son bajas, medidas, controladas. Pero el impacto es claro. Nadie habla demasiado, porque no hay palabras suficientes para explicar lo que están viendo. Solo observación, registro, movimiento cuidadoso dentro de un espacio que ya no es seguro. Los pasos son lentos, cada superficie se analiza, cada detalle cuenta. Pero lo que se percibe primero, antes de cualquier evidencia visual, es el olor. Ese olor que lo invade todo, que no permite distancia, que obliga a reconocer que algo ha ocurrido y que no puede deshacerse. Los rostros cambian, no de forma exagerada, pero sí lo suficiente. Una tensión en la mandíbula, una respiración contenida, una mirada que evita quedarse demasiado tiempo en un punto. Porque lo que hay ahí no es solo un crimen, es algo más, algo que rompe la lógica, que descompone la percepción, que obliga a ver lo que normalmente permanece oculto. El conocimiento técnico entra en juego. Se analizan los restos, se identifican patrones, se reconstruyen acciones. Pero hay algo que no puede explicarse completamente. No en ese momento, no con facilidad. Porque lo que ocurrió no fue impulsivo, no fue caótico, fue algo más calculado, más frío, más difícil de encajar dentro de lo que se espera. El espacio se convierte en escena, pero también en evidencia viva. Todo habla, todo señala, todo guarda una parte de lo ocurrido. Y aún así, hay una sensación persistente de que no todo está ahí, de que algo más permanece fuera de la vista. Las bolsas se cierran, los restos se recogen, pero el ambiente no cambia. El olor sigue, la sensación permanece, el lugar queda marcado. No físicamente solamente, sino en algo más profundo, algo que no se limpia con procedimientos, algo que no desaparece con el tiempo. El descubrimiento no es solo el hallazgo del crimen, es el momento en que lo invisible se vuelve tangible, en que lo oculto se impone, en que la realidad se muestra sin filtros. Y lo que queda no es solo horror, es comprensión,
La comprensión de que todo eso ocurrió sin interrupciones, sin ruido, sin que nadie lo detuviera. Y eso es lo que realmente permanece. El juicio del monstruo. El edificio es distinto, no por su estructura, sino por lo que contiene. Las paredes ya no guardan silencio clínico. Ahora absorben murmullos, voces bajas, susurros que se desplazan como corrientes invisibles entre los pasillos. El aire huele a papel viejo, tinta, sudor contenido y algo más. Una tensión que no se ve pero se siente en la piel. El juicio comienza. No hay gritos, no hay caos. Todo está contenido dentro de una formalidad rígida, casi asfixiante. Las bancas están ocupadas, cuerpos inmóviles, miradas fijas. Algunos observan con curiosidad, otros con incomodidad y unos pocos con algo más profundo, miedo. Porque lo que está a punto de desarrollarse no es solo un proceso legal, es un intento de entender. Hay cosas que no están hechas para ser entendidas. El sonido de los papeles al moverse rompe el silencio, seco, ordenado. Un eco leve que se pierde en el espacio. Las puertas se abren y él entra. Alfredo va allí. No hay resistencia en su cuerpo, no hay lucha en su postura. Camina, paso firme, medido, como si ese lugar no fuera ajeno, como si no hubiera diferencia entre ese espacio y cualquier otro en el que ha estado antes. La mirada de los presentes se clava en él. Esperan algo, una reacción, una señal, un rastro de lo ocurrido, pero no lo hay. Su rostro es el mismo, sereno, penetrante. La bata blanca ya no está, pero la sensación de control permanece. Eso es lo primero que incomoda, no su presencia, sino su ausencia emocional. Se sienta. No hay gestos innecesarios, no hay nerviosismo evidente, solo quietud. Y esa quietud pesa. Las declaraciones comienzan, las voces se turnan, relatos que intentan reconstruir lo ocurrido, palabras que describen, que explican, que ordenan. Pero hay algo que no encaja, porque lo que se está narrando no coincide con lo que se está viendo. Hablan de violencia, de manipulación, de un acto que rompió toda la lógica, y sin embargo él permanece igual, como si nada de eso le perteneciera, como si todo fuera externo, como si él estuviera separado de lo ocurrido. Los detalles se exponen, se nombran, se colocan sobre la mesa con precisión. Cada evidencia es una pieza, cada testimonio un intento de darle forma a lo que pasó. Pero la forma sigue incompleta, porque falta algo esencial. Una reacción, una grieta, una señal de que lo humano sigue ahí, pero no aparece. La frialdad no es exagerada, no es teatral, es constante, sostenida, real. Y eso es lo que la vuelve perturbadora. Las miradas cambian, la percepción también. Ya no es solo un acusado, es algo más difícil de clasificar, algo que no responde a lo esperado. Las personas en la sala comienzan a inquietarse, no por lo que escuchan, sino por lo que no ven. No hay arrepentimiento evidente, no hay culpa visible, no hay conflicto. Solo una persona que observa, que escucha, que permanece. Las preguntas llegan, directas, claras, diseñadas para romper esa superficie, para encontrar algo debajo. Pero las respuestas no abren nada. Son breves, controladas, exactas, como si cada palabra hubiera sido medida antes de ser dicha, como si no hubiera espacio para el error, ni para la emoción.
Eso desconcierta, porque el juicio no solo busca hechos, busca humanidad, busca entender, y cuando eso no aparece queda un vacío incómodo que nadie sabe cómo llenar. Las reacciones públicas no tardan. Afuera el ambiente es distinto, más caótico, más emocional. Las voces se elevan, las opiniones se cruzan. Indignación, incredulidad, rechazo, porque lo que se ha revelado no es fácil de aceptar. Un médico, un hombre respetado, un individuo que debía proteger, convertido en algo opuesto. La contradicción es demasiado fuerte, demasiado incómoda. La gente necesita una explicación, algo que cierre la historia, algo que permita entender cómo ocurrió, pero no la hay. No completamente, porque hay elementos que no encajan en una narrativa simple, y eso genera más inquietud. Dentro de la sala el proceso continúa. Las pruebas se acumulan, los testimonios se repiten, el ambiente se vuelve más pesado con cada palabra, como si cada detalle añadiera una capa más de incomodidad. Pero él no cambia, no se altera, no se rompe, permanece, como si estuviera fuera de todo eso, como si nada pudiera alcanzarlo realmente. Y eso es lo que deja una marca más profunda. No el crimen, no los detalles, sino la ausencia de reacción, la ausencia de algo que confirme que lo que está sentado ahí sigue siendo parte de lo mismo que los demás. El juicio avanza, pero no alivia, no libera, solo expone, solo muestra. Y en ese proceso se revela algo más inquietante que el propio acto, que no todos los límites son visibles, que no todas las rupturas se notan y que hay personas que pueden cruzarlas sin mirar atrás. Cuando finalmente llega el momento decisivo, el ambiente es denso, cargado, las respiraciones son cortas, las miradas fijas, pero incluso ahí no hay cambios en él. No hay tensión visible, no hay expectativa, solo presencia. Y cuando todo termina, lo que queda no es alivio, es una sensación más profunda, más oscura. La certeza de lo que se juzgó no fue completamente comprendido, que lo que se encerró no fue completamente contenido y lo que se vio solo fue una parte, porque hay algo que nunca se mostró del todo. La prisión y la paradoja. La prisión no huele a castigo, huele a encierro, a humedad acumulada en paredes que nunca terminan de secarse, a sudor viejo, a cuerpos que respiran el mismo aire una y otra vez hasta volverlo pesado, espeso, casi sólido. El sonido es constante, rejas que chocan, pasos que arrastran, voces que no terminan de ser conversaciones, sino fragmentos. Nada es completamente silencioso, pero nada es completamente claro. Y en medio de ese entorno, él llega, Alfredo Ballí, no como médico, no como figura respetada, sino como interno, uno más, o al menos eso debería ser. Las miradas lo recorren, no con admiración, sino con algo más primitivo, evaluación. En ese lugar todo se mide distinto. No importa quién fuiste, importa quién eres. ¿Y quién eres ahí adentro? Y aún así hay algo en él que no cambia. La postura, la calma, esa misma quietud que no se rompe, ni siquiera en un entorno donde todo está diseñado para quebrarte. Los primeros días son observación. Todo es nuevo, pero él no reacciona como los demás. No hay desesperación evidente, no hay ansiedad visible, solo adaptación. Rápida, silenciosa, eficiente. El espacio es reducido.
Una celda con paredes frías, ásperas, marcadas por el paso del tiempo y de otros cuerpos que estuvieron ahí antes. El colchón es delgado, casi inútil. La luz artificial constante. El aire cargado. Pero él se acomoda, como si ese entorno fuera solo otra variación del mismo sistema. Porque en cierto sentido lo es. Poco a poco, algo comienza a cambiar. No en el lugar, sino en la percepción. Los rumores circulan, siempre lo hacen. Pero aquí tienen otro proceso, otra velocidad. Se habla de lo que hizo, de lo que fue, de lo que sabe. Y esa última parte es la que importa. Porque en un lugar como ese, el conocimiento tiene valor. Un valor distinto, más directo, más urgente. El cuerpo, en prisión, es vulnerable. Se enferma, se rompe, se deteriora. Y no siempre hay ayuda inmediata. No siempre hay acceso. No siempre hay tiempo. Ahí es donde él encaja nuevamente. No como antes, pero lo suficiente. Alguien tiene dolor, otro no puede dormir, alguien más tiene una herida que no cierra. Y entonces aparece. No con bata blanca, no con instrumentos estériles, pero con algo más importante. Sabe qué hacer. Las manos vuelven a trabajar, con la misma precisión, con la misma seguridad. El entorno es distinto, pero la ejecución es la misma. Y eso genera algo inesperado. Confianza otra vez. Los reclusos lo observan. Al principio con desconfianza, pero eso cambia. Porque cuando alguien alivia el dolor, cuando alguien soluciona, cuando alguien responde, la percepción se transforma. Y en ese proceso, el pasado se difumina. No desaparece, pero pierde fuerza frente a lo inmediato. Porque en ese lugar sobrevivir hoy pesa más que lo que ocurrió antes. Y así, poco a poco, se convierte en algo funcional, otra vez. Un recurso, una herramienta, un punto de apoyo. La paradoja comienza ahí. Un hombre que destruyó, ahora ayuda. Un hombre que cruzó una línea, ahora es necesario. Y nadie lo dice en voz alta, pero todos lo entienden. El horror se adapta, se normaliza, se acomoda dentro de nuevas reglas. Las conversaciones cambian. Ya no se habla tanto de lo que hizo, sino de lo que puede hacer. Él sabe. Pregúntale. Déjalo ver. Y él responde, sin emoción visible, sin carga aparente, como si ese rol nunca hubiera desaparecido, como si todo lo demás hubiera sido solo una interrupción. Sus manos vuelven a tocar, a cuerpos distintos, en contextos distintos, pero es la misma lógica, el mismo control, el mismo conocimiento aplicado sin cuestionamiento visible. Y eso es lo que resulta más inquietante, porque no hay conflicto, no hay señal de que algo esté fuera del lugar. Otra vez todo fluye, todo encaja, todo funciona. La prisión sigue siendo lo que es, un lugar duro, hostil, inestable. Pero dentro de ese caos se crean estructuras, pequeños sistemas de orden. Y él ahora forma parte de uno de ellos. Los días se repiten, rutinas, horarios, movimientos controlados. Pero dentro de esa repetición hay algo que permanece constante, la utilidad, su utilidad. Y eso lo protege. No completamente, pero lo suficiente. Porque en ese lugar, ser útil es sobrevivir. Las miradas ya no son las mismas. No hay respeto en el sentido tradicional, pero hay reconocimiento. Y eso cambia todo. El tiempo avanza, pero la sensación es extraña. Como si nada hubiera cambiado realmente. Como si el entorno hubiera absorbido lo ocurrido y lo hubiera reconfigurado, adaptado, aceptado. Eso es lo que más pesa. No el castigo, no el encierro, sino la normalización.
El hecho de que algo tan extremo pueda encontrar un lugar donde seguir existiendo sin romper completamente el sistema. Porque el sistema lo necesita, aunque no lo admita, aunque no lo entienda, aunque no lo cuestione. Y él permanece igual, siempre igual, sin grietas visibles, sin señales externas, solo funcionando, como si nada de lo ocurrido hubiera sido suficiente para detenerlo, como si la línea que cruzó no fuera un final, sino otra etapa. Y en ese espacio, entre rejas, entre concreto, entre cuerpos que sobreviven día a día, la paradoja se vuelve evidente. No todos los monstruos desaparecen cuando son encerrados. Algunos aprenden a vivir ahí dentro. Y lo más inquietante es que los demás terminan aceptándolo. El hombre que nunca desapareció. Pues bien, hay puertas que no deberían abrirse, no por lo que hay afuera, sino por lo que sale cuando se abren. La liberación no llega con ruido. No hay multitudes, no hay titulares que sacudan el día, solo un trámite, un proceso que avanza como cualquier otro, con firmas, documentos, fechas que se cumplen. El sistema hace lo que está diseñado para hacer. Y un día se abre. La puerta que durante años contuvo a ese hombre deja de hacerlo. El aire exterior entra. Distinto, más ligero, menos denso, pero no necesariamente más limpio. Alfredo Ballis sale de la cárcel. No hay dramatismo en el momento. No hay una pausa significativa. Solo un paso, luego otro. Y de pronto ya no está dentro de la cárcel. El mundo sigue igual. Las calles continúan llenas de movimiento. Las personas caminan sin mirar demasiado. Los sonidos se mezclan en un fondo constante que no se detiene. Nada parece haber cambiado. Y sin embargo, algo sí lo hizo. Pero no en el entorno, en la memoria. O más bien en la falta de ella. Porque el tiempo no solo pasa, también borra, desgasta, reduce. Lo que en algún momento fue un crimen impactante, perturbador, imposible de imaginar, se comenzó a diluir, se convirtió en una historia lejana, en un caso más, en un recuerdo que pocos mantienen vivo. Y eso es lo que permite que ocurra lo siguiente. El doctor Alfredo Ballí se reinsertó a la sociedad, pero no de forma inmediata, porque no es sencillo, pero tampoco fue imposible. El sistema lo permite, las condiciones se cumplen, y poco a poco la figura que una vez estuvo encerrada comienza a ocupar espacio otra vez. No en el mismo lugar, no con la misma visibilidad, pero lo suficiente. El entorno ya no es el mismo que antes. No hay pasillos blancos, no hay ese olor constante a desinfectante, pero hay algo que se mantiene. La rutina, porque incluso fuera de la cárcel, la vida necesita repetirse para sostenerse. Los días terminan, los días comienzan, se encadenan unos con otros. Y en medio de esa repetición, el doctor sigue existiendo. No como una figura central, no como alguien observado, sino como parte del fondo, una presencia más. Eso es lo inquietante. No el regreso, sino lo fácil que resulta integrarse. Porque nadie está mirando con atención constante. Nadie está recordando todo el tiempo. La gente vive, se ocupa de lo inmediato, de lo urgente. Y en ese espacio lo pasado pierde fuerza. El olvido no es absoluto, pero es suficiente. Suficiente para que un criminal vuelva a caminar entre nosotros, sin que cada paso sea cuestionado. Suficiente para que la historia deje de ser presente. Y eso abre una posibilidad. La posibilidad de continuar. No como antes, pero continuar. Las miradas que se cruzan con él no saben o no recuerdan
o no conectan. Y eso crea una distancia extraña, una especie de invisibilidad parcial. Y no es que no esté ahí, es que no es visto completamente. El tiempo avanza y con él la normalidad regresa, o al menos una versión de ella. Pero hay algo que no cambia, algo que no se borra, algo que no se reinserta. Es la sensación, esa idea persistente de que hay cosas que no desaparecen, que no se corrigen, que no se transforman completamente, solo se reubican. El pasado de Alfredo Ballí no deja de existir, no se disuelve, permanece, aunque no se mencione, aunque no se recuerde constantemente, está ahí, como una capa invisible debajo de todo. Y eso genera una inquietud distinta, más silenciosa, más profunda, porque hay evidencia inmediata, no hay señales claras, pero la historia sigue siendo la misma. El hombre sigue siendo el mismo. Y eso es lo que incomoda. La idea de que alguien puede hacer todo eso y aún así volver. No como si nada, pero casi. La presencia se vuelve difícil de definir. No es amenaza visible, no es peligro evidente, es otra cosa, algo que se percibe sin poder señalarlo. Como cuando entras a un lugar y sientes que algo no encaja, pero no sabes qué. Esa es la sensación. Persistente, discreta, pero constante. El entorno no reacciona, no se detiene, no se altera, porque no hay un detonante claro, no hay algo que obligue a mirar de nuevo, y eso permite que todo continúe, que la vida siga, que el sistema funcione. Pero bajo esa superficie queda una pregunta, una que no se formula en voz alta, una que no se discute abiertamente, pero que está ahí. ¿Realmente desapareció algo o solo cambió de lugar? El hombre que una vez estuvo en el centro de un crimen muy oscuro ya no está ahí, pero tampoco dejó de existir. Sigue caminando, sigue respirando, sigue formando parte del mundo. Y eso es lo que deja una marca muy profunda, porque el cierre nunca es completo, nunca es absoluto, siempre queda algo. Un rastro, una duda, una sensación que no se va. El hombre que nunca desapareció no es una idea, es una realidad, una que no necesita mostrarse constantemente para existir, una que se mantiene en silencio, esperando nada, simplemente estando. Y eso es suficiente para incomodar. Y bien, pues hay algo profundamente inquietante en esta historia. Y no es solo el crimen en sí, es quién lo hizo. No fue una figura oculta en la oscuridad. No fue alguien que se escondiera en rincones olvidados del mundo. Fue un hombre visible, respetado, confiable. Un hombre que vestía de blanco. Ese color que durante años representó limpieza, salvación, vida. Ese mismo color que inspiraba tranquilidad al entrar en una sala fría, iluminada, donde uno depositaba su miedo esperando salir con esperanza. Y ahí, en ese espacio donde la confianza es absoluta, es donde ocurrió la traición más profunda. Porque no hay traición más perturbadora que aquella que nace desde la confianza. El verdadero horror no está en el acto, está en la ruptura, en ese momento en que lo que debería proteger destruye, en ese instante en que lo que debía cuidar manipula, en ese segundo en que la línea entre humanidad y monstruo simplemente desaparece. Y lo más inquietante es que no hubo señales evidentes, no hubo advertencias claras, no hubo un rostro deformado por la maldad, no hubo una presencia que gritara peligro.
Hubo normalidad, rutina, calma. Eso es lo que debería incomodarnos. Porque nos gusta creer que el mal es fácil de identificar, que tiene forma, que tiene rostro, que se anuncia. Pero no es así. A veces el mal se presenta con voz tranquila, con manos firmes, con mirada serena. A veces el monstruo no ruge, escucha, observa, espera. Y cuando actúa, lo hace sin perder la calma. Esa dualidad es lo que rompe cualquier intento de entender. ¿Cómo alguien que puede salvar vidas también puede destruirlas? ¿Cómo una misma mente puede contener ambas cosas sin romperse? Tal vez no se rompe, tal vez nunca estuvo dividida, tal vez siempre fue así. Y eso nos obliga a mirar hacia un lugar incómodo, porque ya no se trata solo de él, se trata de nosotros, de lo que creemos conocer, de lo que asumimos seguro, de las figuras en las que confiamos sin cuestionar. La historia de Alfredo Ballí no es solo la historia de un crimen, es la historia de una ilusión rota, la ilusión de que podemos identificar el peligro antes de que sea demasiado tarde. Pero no siempre podemos. Y eso es lo que permanece, esa sensación incómoda, persistente, de que el horror no siempre se esconde en la oscuridad. A veces está perfectamente iluminado, a veces está frente a nosotros, con una sonrisa, con una voz tranquila, con una apariencia que jamás cuestionaríamos. Y continúa. Sigue existiendo, sigue caminando entre nosotros, porque el mundo no se detiene para procesar lo que no entiende. Sigue avanzando. Y con él avanzan también las cosas que no logramos descifrar por completo. Al final no queda una respuesta clara. No hay una explicación que cierre todo. Solo queda una idea. Una que se instala lentamente y no se va. La idea de que no todo fue visto, de que no todo fue comprendido, de que incluso después de todo lo que se descubrió, algo quedó oculto, algo que no salió a la superficie, algo que no fue dicho, algo que nunca fue completamente revelado. Y tal vez eso es lo más perturbador de todo. No el crimen, no el juicio, no el encierro, sino la posibilidad de que lo que vimos solo haya sido una parte. Tal vez el verdadero horror nunca fue descubierto por completo. Y así es como damos por concluida esta emisión de Perturbador con la historia de Alfredo Ballí. Los invito a seguir el hilo del terror y lo inexplicable mañana a las 10 en punto de la noche, hora de México, en la hora macabra, en vivo por Facebook Live. Les recuerdo que este capítulo estará disponible en mi canal de YouTube y Spotify, donde me pueden encontrar como Kaboom Podcast. Síganme y formen parte de esta comunidad siniestra. Y si quieren escuchar leyendas y cuentos cortos de terror y más, entren a mi canal de WhatsApp. Muchísimas gracias por acompañarme en esta emisión de Perturbador. Muy buenas noches y como siempre les deseo dulces pesadillas. ¡Chao, chao!